Buenas tardes, amigos de Radio TV Canaco Digital. Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Yo soy la licenciada Gloria María Lira Cruz y hoy tengo la presencia del licenciado Pablo Morando Rodríguez. Buenas tardes, licenciado. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación a su programa, el ABC del Empresario, que transmitimos por Radio TV Canaco Digital. Y hoy nos damos cita para tratar un tema muy interesante. Como ustedes sabrán, estamos en el llamado el mes del testamento. Entonces, la intención de esta charla, porque es una charla, es despejar todas las dudas que pueden surgir al momento de acudir a un notario para realizar este acto jurídico. Primero que nada, me voy a permitir leer una parte de tu semblanza porque tu currículum es muy extenso. Gracias. Y bueno, voy a comenzar por decir que el licenciado Pablo Morando Rodríguez es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Cristóbal Colón, cuenta con una maestría en Derecho Civil y Derecho de Familia por la Universidad de Barcelona de Cataluña y es notario titular actualmente de la Notaría Pública número 37 de la 17ª demarcación notarial, con cabecera en el municipio de Veracruz y con residencia en la ciudad de Carrel. Actualmente también es delegado de la 17ª demarcación notarial, con cabecera en el municipio de Veracruz, ante el Consejo Directivo del Colegio de Notarios en el estado de Veracruz. Licenciado, muy buenas tardes. Gloria, gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar porque nos diga cuál es la importancia del acto del testamento y qué debemos entender por un testamento. Es que nada, gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí y de poder colaborar contigo en este programa tan bonito. Y pues bueno, para empezar, la importancia del testamento es que el testador, cuando está en pleno uso de sus facultades, decide para quién deben ser sus bienes, sus derechos y obligaciones para cuando fallezca. A veces pareciera que no pensamos qué va a pasar una vez que morimos. Y bueno, puedo incluso decir que este tema de la pandemia nos ha sensibilizado un poco más todavía, ¿no? Es correcto, ¿no? Ha acercado situaciones que pensamos que no podían pasarnos. Y bueno, la verdad es que el testamento lo que hace básicamente, Gloria, es mantener a las familias unidas, evitar que haya conflictos y litigios una vez que el testador no está. Pasa muy seguido y en todas las familias que el padre o la madre fallecen y bueno, pues no hay testamento y entre los hijos pues no hay la mayor, pues no están de acuerdo. A veces cada quien tiene su punto de vista y es válido. A veces la hija o hijo que vive más cerca del papá, de la mamá, piensan que les debe tocar un poco más porque dieron su vida, porque vivieron ahí y demás. Entonces, bueno, el testamento deja de lado todas estas situaciones y hace que el testador decida, estando en pleno uso de facultades, qué quiere que pase con sus bienes cuando él ya no está. O sea, debemos entender que es la última voluntad, el deseo de cómo se van a repartir los bienes, pero también haces mención atinadamente que son derechos y obligaciones. Esto es, ¿se pueden heredar las deudas también? Es correcto. Como bien sabe nuestro auditorio, el patrimonio de una persona está compuesto tanto por bienes como por obligaciones y derechos. Entonces, es ahora sí que una bolsita de lo que acumulamos a lo largo de nuestra vida. Desde luego van los bienes muebles, bienes inmuebles, pero también van las obligaciones, también van los derechos. Podríamos dar muchos ejemplos a lo mejor de deudas que no se heredan, como una tarjeta de crédito. Hoy en día el crédito hipotecario, por ejemplo, ya todos básicamente tienen un seguro que cubren el adeudo cuando fallece el acreditado. Entonces digamos que este tipo de deudas, por estar aseguradas, pues ya no se transmiten. Antiguamente se transmitían. Okay. Y los herederos tenían que seguir pagando si querían quedarse con el inmueble, obviamente. Y bueno, se vio que no era la mejor solución porque era demasiada la carga, a lo mejor para los bancos, para Infonavit, se complicaba la recuperación de los créditos. Y entonces, bueno, ya tiene bastante tiempo que trae aparejado un seguro. Entonces, obviamente, es más, a veces hay chistes que hubiera comprado una tele ayer y mi papá y entonces ya no habíamos pagado, ¿no?
porque hasta tarjetas de crédito también ya comerciales tienen este seguro en la anualidad o cargado ahí a lo que se paga periódicamente. Entonces, pero bueno, sí, es un conjunto el patrimonio, se hereda ahora sí que, como digo, a veces a los jóvenes que se acercan para preguntar, se hereda tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Es correcto. Y muy interesante estos beneficios que a veces por desconocimiento no sabemos. ¿Qué pasa si en un momento dado, dentro de las deudas que sí se pueden heredar, yo no estoy de acuerdo con recibir esa herencia? ¿Puedo negarme a hacerlo? Bueno, los herederos o legatarios siempre tienen el derecho y la facultad de repudiar lo que le corresponda de herencia. En ese caso, si repudia, pues repudian todo lo que le pueda corresponder. No podemos elegir y decir, pues sí quiero la casa, pero no quiero la deuda, ¿no? Sí, claro. O queremos todo o no queremos nada, porque entonces al repudiar dejamos que otro heredero reciba y tiene que hacerle frente a la obligación que contrajo por causa de la herencia, ¿no? De la aceptación. Entonces, es correcto. Si aceptan, aceptan todo, y si repudian, repudian todo. Bueno, sí que la ley debe ser lógica, normal y comúnmente lo es. Hay cositas que a lo mejor no, pero en este caso aplica correctamente la lógica, ¿no? Pues es muy interesante porque igual, así como mucha gente tiene desconocimiento que se pueden heredar las deudas, tal vez tampoco tenían el conocimiento de que también puedes decir en un momento dado, pues sabes que no quiero este bien porque quizá me va a traer más obligaciones que derechos. Bueno, y pasando a otra pregunta, ¿qué pasa entonces cuando una persona no otorga testamento? Buena pregunta. En caso que una persona fallezca sin otorgar testamento, iniciaría el trámite de, como tú sabes, como abogada que eres, la sucesión intestamentaria. Quiere decir que la persona no dejó testamento, por tanto, la ley suple la voluntad del testador y la ley va marcando, según quién sea el que fallezca, los grados de las personas que tienen derecho a heredar. Pues luego oímos, es que no hay testamento, pues aplica la intestamentaria. Entonces, la ley suple la voluntad por no haber dicho en vida qué quería que pasara con sus bienes. Ahí el tema en la intestamentaria es, obviamente, inician los conflictos, ¿no? Por eso tiene, si no me recuerdo, 18 años que inició a nivel federal la publicidad, la promoción, para que la gente conozca qué es un testamento, se acerque a los notarios, vea que se puede asesorar en nosotros, en los abogados también, porque nos dimos cuenta la cantidad de conflictos que nos dimos, digo, en general en la comunidad jurídica. Nos dimos cuenta de los conflictos, los que estaban llenos los juzgados de litis, que la gente se peleaba, que había un fallecido, no había testamento y era un problema, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que si lográbamos que más gente tuviera testamento, habría menos problemas. Y también, bueno, aquí en México somos muy dados a la unión familiar, somos de familias muy extensas, de familias que tenemos, si no muchos hijos, que nos llevamos bien los primos con los tíos. Y nos dimos cuenta que también pues, se desintegraban las familias porque no estaban de acuerdo en cómo se repartían los bienes, ¿no? A veces cada hijo, cada nieto tiene una realidad distinta y no está de acuerdo con la repartición. Y hay sucesiones que tú sabes que pueden durar 5, 6, 8, 10 años, ¿no? Muchísimos años, es correcto. Y familias totalmente desintegradas. Desintegradas, destruidas, que no hay relación. Entonces, bueno, por unos cuantos pesitos, el testamento viene a solventar toda la problemática. Puede haber un hijo o puede haber un nieto que no le guste lo que dice el testamento, pero al final es lo que dice, ¿no? Y se va a enojar con el difunto, pero pues ya no está. Licenciado Pablo, sí. Y para que yo haga mi disposición testamentaria, obviamente me apersonaré a una de las notarías de mi elección. ¿Es necesario que prepare una lista de bienes para hacer este testamento? Mira, en este caso, bueno, normalmente el testamento sí te pediríamos que llevaras la lista o los originales que tengas en cuanto a propiedades si es que tienes, si tienes un coche que lleves la factura. En el mes del testamento lo que intentamos es ayudarnos todos a hacer ese trabajo sencillo, ¿no? Intentamos hacer testamentos universales para que aplique voy a llamarle la promoción, ¿no? La idea es que sean universales
y que amparen todos los bienes del testador. Eso quiere decir que no tengo que enumerar uno por uno los bienes. Es correcto, quiere decir que no tienes que enumerarlos uno por uno los bienes, sino simplemente tener claro quiénes quieres que te hereden y si acaso en qué proporción, ¿no? Ahora sí que todos ponemos un poquito de nuestra parte, el trabajo se nos facilita a nosotros, te puedo tener un poquito más rápido, desde luego también que el esquema se adecue a tus necesidades, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo tengo 10 inmuebles y tiene que quedar uno a cada uno de mis 10 hijos, ¿no? Bueno, él aplicó tu esquema. También invitaría a que se acerque con cualquiera de nosotros, en cualquier notaría del estado va a ser atendido y le dará una solución también especial e importante, ¿no? ¿Y a quiénes puedo yo, una persona, un ciudadano normal, a quién puedo heredar? ¿A quien yo quiera? Siempre y cuando estén cubiertas tus obligaciones, como la principal puede ser los alimentos, ¿no? Quienes tenemos a nuestro cargo hijos menores o tenemos alguna obligación, por ejemplo, quien tiene a su cargo pues un padre o una madre que depende de él, alguna persona que por su que por su capacidad dependa, ¿no? Ujú. O menores de edad, dejando exceptuado que tenemos que cubrir con esta obligación, de ahí en fuera aquí en México somos libres para atestar y dejar nuestros bienes a quien queramos, ¿no? Entonces es una libertad. Hay países en el que hay una obligación, como en España, por ejemplo, que tienes la obligación de dejar cierto porcentaje de tus bienes a determinadas personas. Aquí en México la libertad es total. Así que bueno, pues aunque para ese anuncio yo invitaría a que se acercaran a los notarios para que otorgaran su testamento. Quedan 4 días todavía, 3 días y medio básicamente de este ¿No mes. se va a extender ahora esta Fíjate campaña? que normalmente se ha extendido. En este caso debo hacer mención y también un reconocimiento. El gobierno del estado está ayudando muchísimo en este año con una parte importante de los derechos de registro que antes no pasaba. Parece mentira, pero antes todo lo ponía. Era promoción y era de gobierno federal y era de gobiernos estatales, municipales, pero todo lo poníamos los notarios. Ahora hay una implicación total porque queremos que más y más gente tenga testamento por la importancia que eso reviste, ¿no? Hemos acudido a algún foro similar al tuyo y parece mentira, pero cuando se enteran lo importante que es, hasta dicen, no, de una vez déjame el teléfono, déjame. Es que exactamente. Así que amigos, no lo dejen pasar. Ahorita vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Recuerden que aún estamos en el mes del testamento y que contamos con la presencia del licenciado Pablo Morandón. Y en un momento estamos de vuelta en su programa El ABC del Empresario. Oigan, les recordamos que este 1 de octubre tenemos inicio de clases en las instalaciones Canaco Veracruz, con el 30% de descuento en carreras técnicas presenciales y virtuales como administración, asistencia ejecutiva, contabilidad e inglés. Ven y conócenos. ¿Estás por realizar un evento? Ven a conocer nuestro Salón Presidentes en Cámara Nacional de Comercio Servitur Veracruz. El lugar ideal para tus conferencias y fiestas. Contamos con aire acondicionado, Wi-Fi, servicios de estacionamiento y una capacidad de hasta 300 personas. Estamos ubicados en la Avenida Allende, número 1389, Colonia Centro. Pues ya estamos de vuelta en su programa El ABC del Empresario y continuamos con el tema El mes del testamento, que recuerden, aún nos quedan unos días y nos estaba platicando el licenciado Pablo de si es justamente al término de este mes que esta promoción va a terminar. Te comentaba, Gloria, que bueno, la promoción del mes como tal a nivel nacional es hasta septiembre. Normalmente hemos visto durante varios años que se prorroga durante el mes de octubre. Hasta ahorita te puedo decir que no hay un comunicado oficial por parte de la autoridad, ni federal ni estatal,
Esperemos a que en los siguientes días se emita para saber si oficialmente se prorroga. Pero en cualquier caso, varios compañeros notarios, creo que muchos, decidimos que en la oficina de cada quien, ya es una elección de cada titular, se entienda por prorrogado e intentamos en lo posible mantener el precio que se vino manejando en el mes pasado, ¿no? Es más, sé de compañeros que inclusive lo mantienen hasta diciembre, pues porque es un servicio, ¿no? A Pues qué veces, interesante. sí, la verdad es que la función notarial, aparte de muy bonita, tiene muchísimo campo de acción en esta materia, ¿no? Entonces, quienes estamos dedicados a esto, pues la verdad es que nos involucramos, a veces no salimos mucho a la publicidad o a estar así como que tan cerca de los medios. Por cierto, pues agradezco por parte de todos los compañeros que esté tu invitación. Es muy importante conocer lo que hacemos durante este mes. No, yo estoy muy Y contenta de que la hayas aceptado. Y hace rato comentabas el tema de la pandemia y desgraciadamente el incremento de muertes, de cómo lo padecimos las familias no mexicanas, las familias de todo el mundo. Y al respecto, ¿se incrementó la actividad o cómo fue para la función notarial este tema de la pandemia? Mira, fíjate que qué buena pregunta. Fuimos de las pocas actividades consideradas como esenciales y te puedo pues, decir, y lo digo orgulloso, que mantuvimos abiertas las oficinas durante toda la pandemia. Desde luego implementamos medidas de seguridad. Hubo las medidas para proteger a los compañeros que tienen un poquito más de edad, desde luego quienes tienen sus suplentes o sus adscritos, porque no podemos dejar una notaría sin que esté laborando. Y pues es uno de los puntos que nos dan orgullo en el notariado, ¿no? Que nos mantuvimos a pie de lucha en las oficinas, la gente pudo continuar, porque si no paralizas, pues no nada más los testamentos, paralizas el mercado inmobiliario. Sí, por supuesto. Hubo entidades en las que cerraron las notarías, cerró el registro público. Aquí en Veracruz, tanto el registro como notaría seguimos trabajando. Si quieres diferentes con citas, incluso tu servidor, por ejemplo, intentamos, creo que todos, seguir trabajando con citas, intentando juntar la menor gente posible en las oficinas. Ahorita que comentábamos tema pandemia y cómo vivimos todos esta nueva normalidad, ¿se puede o te llegó a tocar en alguna situación que, por ejemplo, una disposición testamentaria no se pudiera hacer presencial y se hiciera por una vía remota de una plataforma? Fíjate que qué buena pregunta me haces. Desde luego todos queremos que mejoren nuestras leyes, queremos ver de qué manera pueden ser más ágiles los trámites, los procedimientos. A día de hoy nuestra ley es clara en cómo se otorga el testamento, que tiene que ser en la notaría y ante el notario. Desde luego el notario puede, si lo considera y la necesidad del servicio es así, dentro de su demarcación notarial, que es la zona en la que tiene fe pública, hasta acudir, si lo considera, algún domicilio, algún hospital, a recabar la firma del testador. Desde luego son situaciones que pasan, ¿no? En el día a día, Claro, y que es claro. parte de nuestra obligación y nuestro trabajo hacerlo, ¿no? Lo que te puedo decir es que a día de hoy no hay, no solo en materia notarial, a día de hoy no hay una disposición que nos faculte a que se pueda hacer vía remota. ¿Por qué? Porque tienen que firmar el protocolo, que es físico, ¿no? Son los libros en los que actuamos y es donde se plasma la voluntad de las partes. Entonces, a día de hoy no se puede otorgar por algún medio que no sea presencialmente y físicamente. Creo que empezaríamos por adecuar otras normas primero que esta por lo especial, ¿no? El testamento Claro. es el acto más solemne que Pero otorgamos. bueno, se me ocurre así a lo mejor adecuando que, bueno, sabemos que una gente que tenía un proceso de COVID, Ujú. pues no podía estar expuesta porque por el peligro de contagio era muy alto, ¿no? Claro. Pero a lo mejor se podía trasladar el fedatario público, en este caso el notario, y vía, decía yo, electrónica, Ujú. que escuchar la disposición y a lo mejor pasarle las hojas. Digo, se me ocurre que pudiera ser, no sé si estoy inventando cosas que a Pues lo mira, mejor... suena interesante. Creo que varios compañeros tuvieron, una vez más voy a hablar bien de mis compañeros, actuaciones que pudieron rayar quizás en lo heroico, porque sé de compañeros que se metieron en salas de gente que tenía COVID. A veces
tenemos un grupo en el que nos comunicamos, a veces alguna persona solicitaba los servicios y preguntábamos. Me tocó saber 2 o 3 casos de compañeros que acababan de tener COVID, que ya no tenían y que levantaban la mano para decir con todo y que no sabíamos bien todavía a qué nos enfrentábamos, ¿no? Porque no sabíamos si te puedes contagiar de nuevo, si no, bueno, hasta ahí sabíamos que si te daba no te podías volver a dar, ¿no? O no. Si tenías un tiempo de inmunidad. Un periodo, ¿no? Sí, un periodo de inmunidad. Entonces sé de 2 o 3 compañeros y amigos aparte que, pues, que se metieron a la Cueva de León, pero bueno, fueron ellos. La fe pública como tal la ostenta el notario y él tiene que ver que la persona firma en su protocolo, ¿no? Entonces, ya después si está un vidrio, pero él está viendo y eso es otra cosa, ¿no? Pero exactamente, pasar a eso me refería yo. Puerta, pues sería complicado. A lo mejor por una ventanita, Algunos y que hacíamos tú el lo chiste vieras, de ¿sí? te lo subo en un cubo, pero todo eso es mera broma porque tenemos que ver que el testador plasme su voluntad, ¿no? Claro. La fe pública opera así, o sea, firmando ante nosotros. Te estaba comentando que el testamento es el acto más solemne por las formalidades que reviste. Incluso es el único acto jurídico que nuestra ley exige que se ponga la hora. Porque imagínate que tú puedes otorgar el testamento a las 9:30 de la mañana. Claro. Puedes terminar a las 10:40 y bueno, como un acto natural, pues puedes fallecer a las 11 de la mañana, ¿no? Por supuesto, sí. Y el último testamento, que es el bueno, es el último que otorgaste en vida. Entonces quiere decir, o sea, con esa diferencia de minutos a veces, pues yo otorgaste el testamento. Claro, ¿no? y eso da, inclusive si fuera una hora posterior a la hora sentada de muerte, pues eso da pie a una nulidad, ¿no? Es correcto. Bueno, otra pregunta que creo es muy interesante es conocer a un menor. Uh-huh. Ya mencionaste que se puede heredar a un menor, a un incapaz, y en este caso, ¿es necesario que se designe un tutor o cómo opera en esos casos? Bueno, hay que recordar de entrada, cualquier persona podemos heredar a cualquier persona, inclusive podemos heredar por testamento a personas que no han nacido, ¿no? Una redacción sencilla, que el notario nos ayude y podemos decir, heredo a todos los hijos que tenga al momento de mi fallecimiento, ¿no? Entonces, si cuando fallezco tengo reconocidos 2 hijos, pues ahí están los herederos. Quizá cuando lo otorgué no los tenía, pero ya estaba yo seguro que de tenerlos quisiera que me heredaran, ¿no? ¿Y qué pasa si no me dio tiempo de reconocerlo? Ah, no, pues si no lo reconoces, pues no son tus hijos, ¿no? O sea, legalmente no lo son. Entraríamos ya a otro tema, un tema de paternidad pero quizás. Si estamos hablando de que la madre está encinta y fallece. Bueno, acuérdate que hay un periodo en el que la madre puede quedar encinta cuando fallece el padre y bueno, la ley reputa que es su hijo, ¿no? Sí, digo, básicamente es para que nuestro público esté enterado que esto sí se puede. Ah, bueno, situaciones complicadas las tenemos a la orden del día, ¿no? Ahorita platicábamos tú y yo aquí antes de entrar al aire, la cantidad de sucesiones que vemos que no se pueden resolver porque se van dejando y era la del abuelito, y ahora también falleció la abuelita, y ahora los papás, y cuando vemos acumulamos 6 o 3 de cuyos, 6, 7 de cuyos, y se vuelve un tema muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, pero bueno, entrando a tu pregunta, ¿se pueden heredar los menores? Se puede dejar un tutor testamentario también si lo consideramos, pero ojo, el tutor, más que entrar al tema de bienes, es una persona que designamos para que se haga cargo de los menores. Si sobrevive el otro padre o madre que está en buenas condiciones, que está reconocido como su padre y demás, es la persona que ostentará la patria potestad. El tutor es para el caso de que sea el último padre en fallecer y que le encargue ese... Ese tema me parece sumamente interesante y yo a título personal te puedo comentar que tuve un litigio en el que estaban ambos padres primero. Uh-huh. Y la señora decide hacer un testamento y nombra tutora a su mamá porque el papá era una persona que no era desobligada en cuanto a lo monetario, pero que estaba muy ausente en la vida del menor. Eso es posible porque después el asunto lo llevamos a tribunales y el juez familiar decía, no, es que no puede ser tutor la abuela porque hay un papá superviviente, ¿no? Sí. Pues bueno, la verdad es que como creo que bien te resolvieron ahí apegados a derecho, habría entonces, a lo mejor digo, yo no litigo como tú eres una experta, habría que demostrar que el padre no puede cumplir con las obligaciones que no nada más son las económicas, ¿no? Sí, al final del día, pues la verdad sí fue una batalla bastante larga y difícil,
pero nos decían es que no se podía hacer eso. No se podía, digo, desde luego puedes designarlo porque no sabes en qué momento vas a morir. Yo puedo hoy designar, no sé, a mi hermano pensando que la mamá de mis hijos no va a vivir cuando yo falte, ¿no? Ajá. Pero si cuando falte yo, ella está viva, pues esa cláusula se tiene por no puesta porque hay un padre o madre en este caso que ejerza la patria potestad y que cuide de los menores, ¿no? Entonces, Y esto es a diferencia cuando estamos hablando de un tema de un bueno, entiendo que de sería menores. igual cuando es una persona incapaz, un incapaz, pero obviamente cuando no hay una persona o la persona que está destinada a su cuidado es la que testa, ¿no? Entonces igual se Es le correcto. nombraría un tutor. Sí, sí, así es. O sea, solamente los padres o quienes ejercemos la patria potestad sobre los menores son quienes podríamos dejar una disposición de esa naturaleza, ¿no? La verdad, Gloria, uno puede dejar lo que quiera en el testamento, lo platica con el notario para que la redacción sea lo que le acomode. Yo pongo siempre el ejemplo de que ir con nosotros es ir como con un sastre, porque tú le dices cómo quieres tu camisa o tu saco y el sastre te lo va diseñando como te guste, como te acomode y viendo que está pegado a la ley, ¿no? Hay cierto tipo de disposiciones que no aplican o pueden tenerse por no puestas. Es más, el testamento puede reducirse si tienen obligaciones alimentarias. Yo puedo dejarle todo a mi primo porque es la persona que más quiero, pero quizás debo alimentos, ¿no? Por Entonces, supuesto. Pues bueno, ya escucharon ustedes, lo mejor es acudir ante un experto y qué mejor que un notario público de su elección y confianza, como el licenciado Pablo. gracias. Y no se despeguen, vamos a una pausa y regresamos. Recuerden que este es su programa, el ABC del Empresario. Oigan, les recordamos que este 1 de octubre tenemos inicio de clases en las instalaciones Canaco Veracruz, con el 30% de descuento en carreras técnicas presenciales y virtuales como administración, asistencia ejecutiva, contabilidad e inglés. Ven y conócenos. ¿Estás por realizar un evento? Ven a conocer nuestro Salón Presidentes en Cámara Nacional de Comercio Servitur Veracruz. El lugar ideal para tus conferencias y fiestas. Contamos con aire acondicionado, Wi-Fi, servicio de estacionamiento y una capacidad de hasta 300 personas. Estamos ubicados en la Avenida Allende, número 1389, Colonia Centro. Pues ya estamos de vuelta aquí en su programa El ABC del Empresario. Qué gusto que sigan aquí con nosotros con este tema tan interesante, el mes del testamento. Y recuerden que ya estamos a unos días, así que si hoy tiene tiempo todavía, saque su cita y agende aquí con el licenciado Pablo o con el notario de su elección. Recuerden que los notarios son las personas especializadas para asesorarnos y obviamente para formalizar este tipo de instrumentos legales. Los abogados en general les podemos dar una orientación, pero deben de acudir al notario. Hay veces, ese es un tema que voy a tocar ahorita, que la gente piensa que acudir al abogado es suficiente para formalizar y bueno, y la verdad a veces hay mucho desconocimiento. ¿Te ha tocado en alguna situación que te digan, yo ya lo dejé todo arreglado, hice una carta ante un abogado o una situación así? Fíjate que, bueno, sí, no es un tema de decir que los abogados no saben, porque No, obvio, no, no, claro los que no. notarios somos abogados, Sí, es ¿no? correcto. Es un tema meramente, yo te lo equipararía con los doctores, ¿no? Sí, Al final tú no vas con el cardiólogo si te duele el estómago, ¿no? sí. Entonces no es un tema de que si uno sabe y uno no sabe, es un tema pues, de especialización y simplemente los notarios somos las personas que la ley señala para otorgar testamentos. Entonces, a mí me da mucho gusto cuando ya vienen, que hablaron con su abogado, que lo tienen medio preparado. El abogado nos ayuda mucho a
ahora sí que a despejar las dudas, sobre todo cuando ya tenemos un abogado de confianza, ¿no? Y bueno, luego dice que el abogado los encamina o que vienen. Y bueno, formalizamos, platicamos. Es muy importante la asesoría. A veces pensamos que, a veces se da esos comentarios ahí al aire de, no, pues el notario nada más vino y firmó. No, a ver, el tema notarial inicia desde que la persona se acerca con nosotros, ¿no? Y los invitaría a que con cualquiera de los notarios pues, del Estado y especial aquí de la demarcación de Veracruz se acerquen y nos permitan participar en la preparación, porque a veces, también lo comenté el otro día en otra plática, pareciera que todo es culpa nuestra, pero tienen que explicarnos qué es lo que quieren. A veces alguien llega y dice, quiero dejar todo a mi hija fulana, pero no nos cuentan la película completa. Si a veces nos contaran la película completa, pudiéramos asesorar. Claro. La función notarial inicia con la asesoría, ¿no? Con que se acerquen y asesoremos. A raíz de ahí, la persona libremente tomará sus decisiones, pero que nos permitan participar, que nos permitan brindar asesoría. Eso no tiene un costo extra. Eso es un poquito, cuando no lo hacemos, es como cuando te automedicas, ¿no? Hay anuncios de que no tomes las medicinas sin que el doctor te la recete. Pues aquí, pasado al campo de lo jurídico, es algo parecido cuando hacemos algo sin pasar por la asesoría del notario, ¿no? Entonces, los invitaría a que se acercaran. Yo creo que de todos los compañeros van a recibir la mejor atención y que nos cuenten cuáles son su situación, cuáles son sus temores, qué quieren resolver, y seguramente en conjunto encontraremos la mejor opción. El abogado es un especialista también en derecho, pero el abogado por sí mismo no puede otorgar el testamento, ¿no? Por supuesto. Ahora hay una figura que escuchamos muy a menudo, que la albacea. Pero, ¿qué es el albacea? ¿Cuál es su función? ¿Y es necesario un albacea en todo testamento? Ok, el albacea es un administrador de los bienes de la sucesión. Cuando fallece el de cuyo llamemos en derecho, ¿no? El testador, digamos que la sucesión queda, voy a llamarle así para hacerlo más sencillo, queda en el aire y tiene que haber una persona que exista, que esté viva, que pueda administrar. ¿Qué tal que hay rentas que cobrar, no? ¿Quién las va a ir a cobrar? El heredero tiene vocación para heredar, es el llamado a heredar, pero a últimas, no por el mero fallecimiento del autor de la sucesión ya lo recibe, ¿no? Tiene que hacer un trámite y bueno, una vez que se adjudique los bienes, pues ya es el titular de los bienes, es el nuevo propietario. Pero mientras tanto, la función de albacea es eso, es la administración de los bienes. Podría no ponerse en un testamento, y lo que tendría que hacer el heredero o herederos cuando acudan al notario, si la hacen vía notarial, es nombrar un albacea. O sea, no pasaría mucho si no se pone, sino que están obligados a ponerse de acuerdo. Normalmente aconsejamos que se ponga para no empezar, que el paso uno sea ponte de acuerdo con el otro de qué quieres que sea, ¿no? Lo ideal, el consejo sería que se pusiera. También ahí entramos y asesorar, porque a veces quieren poner, no sé, al hermano que vive en México, ¿no? Entonces, ¿qué tan probable va a ser que mi hermano venga de México para ser albacea en la sucesión de mis dos hijos, por ejemplo? Entonces, aconsejaríamos que fuese alguien que estuviera en el lugar para que no les sea complicado moverse, acudir a firmar algún documento, revisar algo. Entonces, bueno, es parte de lo que te comentaba, que ojalá nos dejaran participar en la asesoría, porque podemos, ahora sí que previsualizar cosas que ya sabemos que van a ocurrir porque la experiencia nos lo da, ¿no? Entonces, bueno, el albacea es una función muy importante porque administra los bienes. El albacea incluso puede cobrar por su cargo. Muchas personas en la sucesión lo relevan del cobro. Intentamos, y sería un consejo, que fuera uno de los herederos para que tenga agilidad la sucesión, para que tenga interés en que salga. Obviamente. A veces se nombra un tercero que no tiene nada que ver, que no gana nada. Y bueno, tiene una obligación. Tiene una obligación más. Y de gratis. Y de gratis, y no va a ganar nada. Entonces, bueno, por eso te digo que es importante que participemos en las asesorías, ¿no? Pablo, y ya fui nombrada heredera, y en ese momento, y eso te lo comparto y se lo comparto al público porque sé que en muchas ocasiones así pasa, la gente dice, ya mi abuelita ya me heredó. Y la gente siente que los bienes en ese momento ya son de su propiedad. Pero esto no es así. ¿En qué momento se transfiere la propiedad? Qué buena pregunta. A veces entendemos que porque ya nos lo dijo de palabra o nos firmó un documento. O yo ya vi el testamento, ya lo fue a levantar. O ya vi el testamento, o porque tenemos el testamento. El testamento es una disposición que surte efectos cuando fallece el testador y que indica claramente qué es lo que quiere que pasen con su patrimonio. Sin embargo, no opera automáticamente, ¿no? Por eso tenemos que tramitar la sucesión.
testamentaria, en este caso que hay testamento, Ujú. y si no hubiese intestamentaria. Entonces, una vez que el heredero o legatario se adjudica los bienes, ya son de él, ya salieron de la masa de la sucesión y entraron en su patrimonio. A partir de ahí, ya puede venderlo, puede donarlo, puede Pero hacer lo que inclusive, quiere. acabas de decir una palabra muy importante, que se adjudica. Es No correcto, es en el momento en que la persona fallece, ¿no? sino hasta que abre el testamento, se le da lectura al mismo y posteriormente se adjudica esos bienes. Se abre la sucesión, se lleva el trámite como tenga que llevarse, según sea de un tipo o de otra, y concluye con la adjudicación, que es cuando ya queda, llamémoslo así, a nombre del heredero o del legatario, si recibe título particular, y a partir de ahí ya esta persona que recibe el bien o los bienes ya puede hacer lo que quiera con ella, ¿no? Entonces, hay que distinguir los momentos, ¿no? Por eso te hablo, por eso la función de la albacea es administrar los bienes en lo que fallece el testador hasta que se adjudica, y ahí termina el cargo del albacea. Ah, qué interesante. Y bueno, ¿cuántas veces puedo hacer un testamento? Es decir, ya cambié de opinión. Y ahora ya no le voy a heredar a mi hijo Juanito. Ahora ya no lo quiero. Ahora ya nada más a la nuera y a Petrita. Es bastante común, ¿no? Y Sí. parece como de serie o de novela, pero así pasa. Y bueno, es normal porque nuestra vida va cambiando, ¿no? A veces, al final, el testamento, los efectos vienen posterior a la muerte del testador. Eso quiere decir que el testador sigue siendo dueño de ellos, que lo puede vender, lo puede hipotecar, lo puede donar, puede hacer lo que quiera con los bienes porque no está privado en forma alguna de ellos. Entonces, una vez que el testador fallece, es cuando inicia, digamos que es como un sube y baja, me gusta hacer el comparativo para que sea claro. Cuando se termina la vida del testador, es cuando nace, ¿no? las funciones del testamento como acto de última voluntad. Entonces, en este caso es ahí radica la importancia por la cual el último testamento es el que vale, porque fue, Así tenga yo 3, 5, los si que tienes tenga. 10, el último en fecha es el que vale. ¿Por qué? Porque se entiende que si no lo cambiaste es que Y esas querías que son de las prevaleciera. grandes sorpresas de la vida, ¿no? Sí, así Porque es. hay veces que en casa, pues ya se sabe que el abuelo tiene el testamento, que está en la caja fuerte, y al momento que se abre la sucesión, aparece uno de fecha más reciente. A veces inclusive ni siquiera se tiene en la casa, a veces inclusive o ni siquiera se tiene físicamente el testimonio del testamento, sino que sale cuando se abre la sucesión. Tú sabes que cuando se inicia el trámite, si se hace vía notarial o vía el juzgado, se pregunta al archivo de notarías cuál es el último testamento o si hay, y a veces ahí es donde se enteran que hubo un testamento, ¿no? Ahí me saltan muchas preguntas y bueno, ahora sí que basada en mi experiencia en los asuntos que yo, de los que conozco, ahorita dijiste una parte muy importante. Hay veces que el testamento no se tiene en la casa. Sí. Yo creo que es recomendable que a veces el testamento no esté en la casa. Es que, bueno, eso ya depende de cada quien. Al final el testamento como tal es un documento, es una escritura pública, es un testimonio, es una copia fiel del original que obra en el protocolo, y como cualquier escritura se la entregamos a las personas pues en una Y si carpeta, un en un cliente folder. decide dejarla depositada en la notaría, Bueno, los notarios no tenemos funciones, ya de por sí guardamos muchos papeles, no tenemos facultades como para guardarlos. Desde luego, pues está el testimonio ahí listo para que lo recojan. Hay quien luego no va por algún documento y pues ahí se va quedando, pero lo ideal es dárselo. Es más, tiene que ir el testador por él, porque no se le puede entregar más que al testador por la Sí. importancia del testamento. exactamente. Entonces, ahí sí, ayer tuve un testamento con un señor mayor, por ejemplo, que le dije, cuando venga por él avíseme y yo salgo al coche para que me firme el recibido, pero viene usted por él, porque por la importancia, por lo que revela, porque podría provocar molestia desde ahora en la familia, no podemos entregárselo más que al testador. Es que realmente a eso me refería con que a veces es mejor que el testamento no esté en la casa porque nunca falta el curioso o nunca falta la persona que es ávida de información y la avaricia y otros tipos que realmente, como decías, parecen que casos de la vida real, pero pues es que sí son casos de la vida real. Pasa O de todo, sea, parece y la mentira. realidad supera muchas veces la ficción. En mucho, sí. Bueno, necesito testigos para elaborar mi testamento. Buena pregunta. Anteriormente,
había la facultad, había la obligación de poner testigos. Hoy, si tú quieres que comparezca, es opcional. Si tú quieres que comparezcan 2 testigos, pueden ir, pero no es obligatorio ni necesario. Al menos yo en mi práctica notarial de ya más de una década, como titular, te puedo decir que conmigo no ha acudido una persona que me diga y traigo a tales testigos. A veces es por otro motivo por el que lo llevan, en el sentido de, bueno, mi testigo tal y tal son muy cercanos a mis hijos y quiero que den fe ellos, aunque ya con la del notario basta, que sí dije lo que dije, que sí vine por mi propio pie. En fin, es por otros motivos por el que el testador quiere Pero llevarlos. no porque Pero la no es ley así obligatorio ni la ley lo así exija. así es. Bueno, ya como última pregunta, ya comentaste en varias ocasiones que hay herencias universales y que hay legados. Ujú. Pero me gustaría que le explicaras a nuestro auditorio cuál es la diferencia entre un legado y lo que sería nombrar a alguien un heredero universal. Ok, un legado es quien adquiere a título particular, es decir, por ejemplo, dejo la casa tal a la persona A, ¿no? Y todos mis demás bienes a la persona B. Entonces, ese título particular que dejo, a quien dejo la casa para A, se vuelve un legado, es un legatario. Él nada más recibe la casa, o sea, a él le entregan la casa y mis demás bienes, los que fuesen, son para B. Okay. Digamos que saco la casa de la bolsita de la masa hereditaria para dársela a A. Entonces, desde luego, pues, es alguien que recibe nada más eso, ¿no? Por eso se llama legatario. Y podemos dejar muchos legados, lo único es que si dejamos todo en legados, se entienden que son herederos, porque podemos dejar los puros bienes y no mencionar las obligaciones. Okay. Entonces, es muy importante por eso cuidar la redacción y contarle al notario ahora sí que la historia de nuestra vida para que nos asesore. La decisión siempre es de cada testador. El notario no puede ni influye en la decisión, nada más explica y asesora. Al contrario, le orienta de la mejor manera. Porque, bueno, a lo mejor nosotros podemos tener una idea, pero lo que va a hacer el notario es ajustarla a derecho y que le dé la formalidad requerida. O explicarnos en su experiencia qué es lo que pasa o qué es lo que ha visto cuando se toman ciertas decisiones. Ya estará a nosotros decidir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Licenciado, pues de verdad que hoy hemos aprendido mucho, lo digo a título personal, y yo estoy segura que este programa le va a ser de mucha utilidad a toda la gente que nos esté sintonizando. De verdad te agradezco. Me gustaría que nos proporcionaras tus datos por si cualquier persona tiene intenciones de sacar una cita. Recuerden que estamos a unos días de que la campaña del mes del testamento termine. Te cedo el uso de la voz para que nos digas tu teléfono y redes sociales. Pues gracias. Si quieren les dejo mi número con gusto. La oficina es 296-688-1575. Pero más que eso, Gloria, los invito a que acudan con cualquier compañero notario. Todos estamos capacitados para recibirlos. Todos estamos trabajando. Aquí en la demarcación somos 62 notarías. En la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, estamos regados en los distintos municipios que comprenden la demarcación. Y bueno, a todos nos dará mucho gusto verlos por ahí pronto. Pues no lo dejen pasar. Recuerden que yo soy Gloria Lira, su asesor jurídico Canaco. Ha sido un gusto acompañarlos esta tarde. Muchas gracias. Gracias.